a diseño de iluminación, o sea, ese 5.4 que dije recién, a ver si puedo contarlo medio sencillo el tema. ¿Está? El cálculo de los niveles de iluminación de una instalación de interiores permitirá integrar los conceptos vistos y enfocarnos luego en la evaluación. Esta es una discusión eterna, o sea, los que estudiamos, los que hacemos la especialización en ingeniería de seguridad, nos dan diseño. Ustedes que hacen la licenciatura, por ahí no se le da el tema de diseño, ¿está? Pero ustedes sí tienen que controlarlo después. ¿Está? Y como tienen que controlarlo, tienen que tener alguna idea de qué es lo que está pasando. ¿Está? Bueno, a menudo bastará obtener el valor medio del alumbrado general usando el método de los lúmenes, o el de las cavidades zonales. Ahora, si se requiere mayor precisión, o se necesitan conocer, perdón que se me fue, o se necesitan conocer puntos concretos, hay que recurrir al método del punto por punto. O sea que en definitiva, ¿qué estoy mencionando? 3 métodos. El método de los lúmenes, que es el método europeo, el método de las cavidades zonales, que es el método norteamericano, que es el que adopta Argentina. Argentina lo que dice es que, bueno, que para hacer las fichas de las lámparas y de las luminarias hay que aplicar el método de las cavidades zonales, con lo cual hay laboratorios en Argentina que lo hacen, o sea, uno lleva lo que está fabricando y entonces te hacen el estudio que corresponde. Y si no, el otro método es el de punto por punto, que es el que aplica justamente las dos leyes que vimos recién. Las dos leyes que vimos recién es el método acá. Entonces, los métodos más rápidos son esos dos que mencioné, y el método ya puntual, cuando ya estoy combinando, cuando ya no es una iluminación general como los otros dos métodos, sino que yo tengo una mezcla de general y puntual, bueno, ya tengo que aplicar un método un poquito más sofisticado que tiene en cuenta estas fórmulas que vimos recién. ¿Sí? Bueno, entonces ahora voy a hacer un comentario de uno de los métodos, del europeo, porque por ahí es más fácil de entenderlo, no se complica tanto. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Calcular el valor medio de la iluminancia. Calcular el valor medio de la iluminancia siempre y cuando estemos dentro de un alumbrado general. La iluminancia es lo que decíamos que ustedes hacían cuando iban a controlar en un ambiente determinado. ¿Está bien? Y después, ¿qué es lo que hace? Después busca compensar el flujo perdido, el flujo que se pierde. ¿Y por qué se pierde el flujo? Y se pierde por una serie de características, ¿no? Pero busca compensarlo mediante un coeficiente de utilización y utiliza el factor de mantenimiento en lugar del factor de pérdida de luz. El factor de pérdida de luz es el que usa el otro método. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué se pierde este flujo? Se pierde flujo por lo siguiente. Cuando hablamos de mantenimiento, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir mantenimiento? ¿El mantenimiento del artefacto? Sí. Y el mantenimiento del ambiente también, o sea, se llena de polvo. Ya perdemos, vamos perdiendo flujo. El envejecimiento propio de la lámpara, vamos perdiendo flujo. ¿Está? Entonces, hay una serie de hechos que hacen que ese flujo se vaya atenuando. Entonces, eso es lo que uno tiene que contemplar cuando hablamos de iluminación. Porque si no, si lo diseñamos ahora, va a funcionar bien un tiempito corto y después que va a empezar, va a disminuir eso. Entonces, si viene alguien a controlarlo, no va a dar bien ese control, esa evaluación que se haga. ¿Está? Bueno, acá tomé un ejemplo, les puse los links para que ustedes lo sigan por internet, esto acá, así que no van a tener inconvenientes. Yo lo que trato de hacer es un pequeño resumen de esto. Bueno, ¿qué nos dice? Que se quiere iluminar un sector de inspección de productos terminados en una carpintería. Si son productos terminados, por ahí están a nivel de piso. Eso es un dato. ¿Y qué me dice? Y me dice, vamos a usar lámparas de vapor de sodio a alta presión de 400 watts, que tienen un flujo luminoso de 50.000 lumen. Pero tengo tres variantes, los tres dibujitos que tengo acá arriba, tengo tres variantes. ¿Cuál me convendrá usar? Ese es un poquito la temática de este ejemplo que estoy mencionando acá en la parte de diseño. O sea que de diseño voy a mencionar este ejemplo. No obstante, si tienen dudas, tienen todo un apunte completo de 14 páginas, ¿está? Que no es que les voy a dar un cálculo, repito, pero es simplemente para aquel que quiera terminar de informar. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con las primeras ideas, ¿no? Es recomendable que el sistema de iluminación se instale por lo menos a 5,5 metros del suelo. ¿Por qué? Porque
existen equipos de transporte, grúas, que me están complicando ahí el panorama. Entonces, también hay claraboyas. Esas claraboyas, ¿qué hacen? Permiten una luz diurna mínima de 75 lux. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque después vamos a hacer algunos comentarios del protocolo de medición en Argentina y vamos a ver que por ahí pide una cosa, pero por ahí no la exige. Es una cosa media ahí que queda en el limbo. ¿Está? Por eso puse este ejemplo. Bueno, en esa nave solamente se va a trabajar de día. Son todos datos que uno va recabando de ese lugar para poder hacer ese diseño. Ahora, acá me piden que tenga 680 lux en el suelo. ¿Sí? A ver, esos 680 lux en el suelo, pasé 2 diapositivas, ahora vuelvo para atrás, ¿no? Si yo me voy a la tabla 2, nuestra, la tabla 2 de la legislación nuestra, ven acá que para carpintería me dice trabajo de terminación de inspección y me pide 600 lux. O sea que si yo fuera a la tabla me pediría 600. Acá el cliente se copó un poquito, me dijo, bueno, a ver, necesito 680. Me pidió un poco más. Un pedido del cliente. ¿Está bien? Bueno, por eso esos 680 que tenemos ahí. ¿Está? Acá tenemos un esquemita de cómo serían las luces. Ahí como estoy arriba, en el dibujo de arriba, ¿no? Bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces, datos de entrada. Medir el local y la altura del plano de trabajo. Del suelo a la superficie de la mesa de trabajo generalmente hay 85 centímetros. Eso es lo que hay en cualquier lugar. En una mesada, en una casa, hay 85 centímetros. ¿Está? Eso más o menos son las medidas habituales. Bueno, largo, ancho, altura total, las ventanas, si influyen o no influyen, los portones. El plano de trabajo a nosotros nos va a interesar, porque fue un pedido que nos hicieron, que confirmemos que la iluminación a nivel de piso, ¿está? No a los 85 centímetros donde podría ser una mesa de trabajo. No a nivel de piso porque estamos inspeccionando el producto terminado. Bueno, entonces acá viene un poco todo el trabajo previo, especificar el tipo de actividad. La actividad exige determinados lux a nivel de piso. Eso es lo que acabo de comentar recién. Si no me pide nada, me voy a la tabla. Si me pide algo, igual chequeo con la tabla para ver si no es un disparate lo que me dicen. Bueno, y después dice determinar el nivel de iluminancia media en función del tipo de actividad. ¿Está? O según el pedido. Pero teniendo en cuenta que solo se trabaja de día y la iluminancia de la luz solar es de 75 lux, se lo voy a restar. Porque ya tengo un aporte gratuito que es de esa iluminación natural. ¿De cuánto? De 75 lux. Yo lo resto. Entonces, la iluminación artificial general que tendría que tener sería de 605. ¿Está? Sigo trabajando. Bueno, seleccionar el tipo de lámpara. Generalmente hay lámparas, hay tablitas que te dicen, bueno, si estamos en uso doméstico, tanto. Si son oficinas, tanto. Si es comercial, podría ser tal tipo de lámpara. Si es industrial, podría ser tal tipo de lámpara. Bueno, acá ya me dijo qué lámpara quería poner, así que ya no tengo mucha historia. O sea, ya sé cuáles son las lámparas. Son lámparas de vapor de sodio, alta presión, 400 watts, 50.000 lumen de flujo. ¿Está? Y nada más que me da 3 variantes de lámpara y dice, ¿cuál sería mejor de esas 3? Esa es la pregunta. Bueno, altura, suspensión de la lámpara, ya lo dijimos hace un rato, cuando hicimos los análisis previos, más o menos 5,5 metros. Y acá viene esto que es interesantísimo. ¿Por qué? Porque esto acá es lo que usa la SRT en la guía práctica número 1. Dice, ese cálculo, calcular el índice local, y te tira una formulita, y vos decís, ¿dónde salió esto acá? ¿No? Bueno, sale de acá. Sale de acá. Cuando hablamos de calcular el índice local, ¿qué quiere decir? Que en función del local, o sea, esto es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene largo, ancho y alto. Bueno, en función de esas medidas, ¿sí? Se saca ese índice K. Ese índice K no es ni más ni menos que el ancho por el largo, dividido la altura por el ancho más el largo. Esa es la cuenta que se hace. Así que de ahí sale. Eso sale de acá. Cuando en la guía práctica número 1 me dicen haga el cálculo del local y me tira la formulita, es por esto acá. Bien. Después hay que seleccionar coeficientes de reflexión del techo, de las paredes y del suelo. Coeficientes de reflexión. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del tipo de textura y del color. De todo eso va a depender ese coeficiente de reflexión. Y hay algunas tablas son bastante escuetas, otras son un poco más con más datos. ¿Está? Ahí puse una bastante escueta. ¿Está?
Y acá el ejemplo que tomo es bastante sencillo. Entonces, para paredes y techo tomamos 0, ¿eh? Porque son coeficientes de reflexión muy bajos. ¿Eh? Y para el piso vamos a tomar el más desfavorable, que es el 0,1. Entonces, me dice calcular el factor de utilización. Bueno, para el factor de utilización tengo que ir a la tabla. La que tengo ahí arriba, es una tabla que me da el fabricante. O sea, yo tengo que trabajar con tablas del fabricante. En este caso concreto, de la lámpara 1, para no hacerlo largo, ¿no es cierto? Puse la lámpara 1, y si ustedes se fijan, tengo arriba con amarillo, resaltado en amarillo, y dice factor de reflexión del techo. Tomamos 0. Y después dice factor de reflexión de las paredes. Y bueno, ahí podría tomar el 0,1. ¿Está? El 0 o el 0,1. Como tomé el 0 arriba, tengo que tomar el 0 abajo. Si hubiera tomado el 0,3 arriba, podría tomar o el 0,1 o el 0,3 del otro. ¿Está? Bueno, y después, ¿cuánto me había dado ese coeficiente de el índice local? Me había dado 4,2, ¿no es cierto? Ahí. Pero vengo acá y no tengo 4,2, tengo 4,5. Tendríamos que interpolar. Pero es tan baja la diferencia, prácticamente no hay diferencia, entonces tomo directamente 4. ¿Y ahí qué obtengo? Ahí obtengo esto que está marcado acá en la primera tablita. Ya. Ahí. Acá. No, acá. No sé cómo mencionar, marcarla. La que dice 0,58 tiene un circulito amarillo. ¿Está bien? ¿Sí? Naranja, perdón, un circuito naranja. Bueno, eso salió de ahí de la tabla esta que está acá arriba. Bueno, si hubiera puesto la tabla de la lámpara 2, hubiera sacado 0,92. Si hubiera puesto la tabla de la lámpara 3, hubiera sacado 0,73. ¿Qué son esos? Los coeficientes de utilización. ¿Está? Y después saco el factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento también está en esta tabla. Está con un circulito celeste. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da? 3 valores. ¿Y qué tomo? El valor medio para cada una de las lámparas, porque no me da otra característica. Entonces tomo el valor medio. 0,75 para la 1, que es el que está acá. 0,75 si hubiera puesto la lámpara 2, 0,60 si hubiera puesto la lámpara 3. Bueno, ahí saqué entonces esos datos. Con esos datos, lo que hacemos es calcular el flujo luminoso total necesario. Fíjense cómo están jugando todas las variables o las magnitudes que fuimos desarrollando y que son las que están en la SRT también. Cómo juega el flujo, cómo juega la iluminancia, cómo van jugando. Bueno, acá calculamos entonces lo que sería el flujo total si usáramos la luminaria 1, el flujo total si usáramos la luminaria 2 y el flujo total si usáramos la luminaria 3. Eso es lo que obtenemos. Después aplicamos otra formulita. Acá estamos usando, ¿qué es esto? EM. EM era la iluminancia que necesitábamos. ¿Se acuerdan que cuánto era? 605, porque le habíamos restado los 75. ¿Esto que son? Medidas del lugar, 100 por 30. Y 0,58 y 0,75 son los índices que sacamos recién, los que están acá. Están acá alineados, así. 0,58 y 0,75 para la lámpara 1. ¿Está? Fíjense que los dos denominadores, o sea, los que están debajo de la fracción, son menores que 1. Entonces lo que van a hacer es que me van a hacer agrandar el flujo. Me van a incrementar el flujo, porque hacer estos coeficientes menores que 1, lo que hacen es... ¿Qué estoy haciendo con esto acá? Estoy haciendo lo que dije hoy. Estoy tratando de contemplar esa pérdida de flujo. ¿Cómo la contemplo? Aumentando el flujo total. Porque después se va a perder algo de eso. ¿Está? Bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero hacemos eso, ¿sí? Y calculamos la cantidad de luminarias. ¿Y qué me da? 84 luminarias del tipo 1, 53 del tipo 2, 83 del tipo 3, ¿sí? Pero cuando vamos a hacer una tabla acá, ¿sí? Y calculamos la separación mínima, vemos que la luminaria 2 no cumple el requisito, porque la separación mínima es menor que la que nos había dado por cálculo. Entonces la lámpara 2, o la luminaria 2, perdón, no va. Puedo hacerlo, puedo hacer otro cálculo, contemplando otra variante de la luminaria 2, ¿sí? Pero así como la presentamos, no va. Entonces, ¿qué nos quedan? La 1 y la 3. Bueno, acá viene el análisis de cuál podría ser de las dos. Entonces, y hay una explicación de por qué la 2 no, y cómo podríamos recalcularla, la 2. Y entre la 1 y la 3, ¿cuál pondríamos? Y si no hay diferencia de resultado, ponemos la que nos cueste menos. Si hubiera diferencia de costo. Ahí sí analizamos los costos. ¿Está?
Bueno, nada, comparamos esto acá, verificamos, esto es lo que nos da, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la iluminancia que nos dio a nivel de piso? Nos dio 600, o sea, si ponemos esto acá, contemplando ese desgaste que va a tener, nos va a dar 620 más los 75 que va a aportar la luz natural, nos da como 695. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cumplimos con lo que nos pedía, porque ¿cuánto nos pedía? 680 en el piso. ¿Cuánto tenemos? 695,5. De paso, ahora podemos calcular la potencia que vamos a tener instalada y cuál va a ser el costo de energía que vamos a gastar. Bueno, esto es entonces, dicho rápidamente, un cálculo. O sea, fíjese todo lo que se tiene en cuenta. Y lo dije rápido y pasé algunas cosas demasiado rápidas. Entonces, esto es lo que tiene en cuenta para un diseño. ¿Está? Entonces, cuando uno va a evaluar, ¿sí? No tiene en cuenta todas esas cosas, pero sí tiene que tener en la cabeza, decir, a ver, ¿por qué me está dando menos ahora de lo que me tiene que dar? ¿Estará sucia? Porque uno tiene que hacer recomendaciones. A lo mejor la recomendación que tiene que hacer es, por favor, limpien las luminarias. A lo mejor la recomendación pasa por ese lado, no por otro lado. ¿Está? O sea, tener idea de esto nos da pie para hacer después nosotros nuestro propio informe para eso. Bueno, nada, el otro método se lo dejo para ustedes. Lo dejo para ustedes y el punto por punto también se lo dejo para ustedes. ¿Está? Entonces, el objetivo de diseñar ambientes adecuados para la visión. No podemos quedarnos con la idea de que solo tenemos que proporcionar luz, sino tenemos que permitir que se reconozca sin errores lo que se ve en un tiempo adecuado y sin fatigarse. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo para el diseño de la iluminación. Ese es el objetivo. Y después, por lo que acabamos de ver recién, va a llevar un mantenimiento también de esto acá. Porque si no, vamos a medir y no nos va a dar bien. O va a venir alguien a hacer una inspección y va a medir y no me da bien. ¿Y por qué no me dio bien? Por lo que pasó recién. O porque está sucia la luminaria, o porque ya pasó un tiempo y hubo un desgaste y disminuyó la cantidad de lumen que aportaba, etcétera, etcétera, etcétera.